Buenos días, tardes o noches, compañeros. Somos el equipo integrado por Carrillo Silva, Juan Carlos y Valdés Chávez Emanuel. Hoy les tenemos el video sobre el tema de máquinas térmicas. Somos del grupo 3SM2 de la carrera de ICISA en la escuela Sime Zacatenco. Bueno, para comenzar con los temas, pues tenemos que saber antes qué es una máquina térmica. Bueno, una máquina térmica es un conjunto de elementos mecánicos que permite intercambiar energía, generalmente a través de un eje, mediante la variación de energía de un fluido que varía su densidad significativamente al atravesar la máquina. Se trata de una máquina de fluido en la que varía el volumen específico del fluido en tal magnitud que los efectos mecánicos y los efectos térmicos son interdependientes. En una máquina térmica, la compresibilidad del fluido no es despreciable y es necesario considerar su influencia en la transformación. Ejemplos de máquinas térmicas. Máquina de vapor de Herón de Alejandría. Para entender los fundamentos del funcionamiento de una máquina de calor, puede ser buena idea empezar por el principio y echar un vistazo a la primera máquina de vapor que fue creada por Herón de Alejandría. Herón la denominó Eolípila o bola de viento. El diseño era sencillo. Se colocó un caldero de agua que actúa como depósito caliente sobre un fuego. Al calentarse, el agua hervía y se convertía en vapor, que subía entonces por dos tubos hasta una esfera hueca, situada en la parte superior, donde dos boquillas dobladas en la esfera permitían que el vapor saliera. El vapor expulsado generaba empuje, obligando a la esfera a girar. Todo el entorno externo, en este caso, actuaba como el depósito frío hacia el que fluía el calor. Y aquí tenemos una imagen que ilustra lo que se acaba de decir. Básicamente nada más es la leña y el fuego, la caldera con el agua. Estos dos son los tubos por donde sube el agua y esta es la esfera hueca. Aquí como vemos son los tubos donde sale ese vapor que se genera y al salir por este lado sabemos que hay una reacción del lado opuesto, entonces girará en forma horaria. Y máquinas térmicas actuales. Las locomotoras de vapor han quedado ampliamente obsoletas por la electricidad y el motor de combustión interna. Sin embargo, el vapor sigue siendo utilizado ampliamente a escala industrial para producir electricidad. El vapor se enfría de nuevo en agua dentro de un condensador, que es un depósito frío, después de accionar la turbina. Esto es ventajoso por dos razones. En primer lugar, cuanto mayor sea la diferencia de temperatura entre los depósitos caliente y frío, es decir, la caldera y el condensador, más rápido fluirá el calor entre ellos. Esto significa que el vapor se desplazará más rápido y por tanto impulsará la turbina con mayor rapidez. Esto genera más electricidad. En segundo lugar, al condensar el vapor en agua, podemos reutilizar esa agua para la caldera. Ambos puntos mejoran enormemente la eficiencia de la máquina térmica. Y aquí podemos ver una máquina térmica que se trate de un motor de un avión, o es decir, una turbina. Ahora pasaremos a ver los tipos de máquinas térmicas. A diferencia de las máquinas térmicas que habíamos visto al inicio de Ronda Alejandría, estas máquinas pues tienen una utilidad real en la industria y en nuestra vida diaria, porque como hemos visto, el antecedente, estas máquinas solo sirven para dejar un precedente teórico, una forma en la que se dice, hey, puede hacerse una máquina térmica eficiente, pero realmente, como lo mencionaba, la máquina de Herón no tiene una aplicación real. Pasamos a explicar lo que es el motor de combustión externa, el cual es técnicamente es una caldera en la que calentamos o usamos un combustible para calentar agua. Esta agua pues se evapora
y este vapor, al estar encerrado, pues intentará encontrar una forma de salir y a mover a un pistón para poder empezar a generar trabajo. Em, Como podemos ver, aquí se conecta una rueda de transmisión, lo cual es usado en las locomotoras, o bueno, era usado en las locomotoras a vapor. Este era el tipo de motor que se usaba para poder empezar a mover el tren. Y bueno, tenemos otros usos de este tipo de motor en la industria. Igualmente, cuando fue la revolución industrial, muchas de las máquinas funcionaron a base de motores de combustión externa, evaporando agua. Y de hecho, en las diapositivas anteriores se menciona que también estas máquinas siguen siendo utilizadas para generar electricidad, aunque no, su eficiencia no sea muy alta, ya que una máquina térmica ronda aproximadamente los 30% de eficiencia térmica, o sea, es decir, se desaprovecha mucha energía del combustible. Sigue siendo una buena opción en estos días para poder generar algo de electricidad. Y bueno, pasamos con la siguiente máquina térmica. Y el otro tipo de máquinas térmicas que tenemos actualmente es el motor de combustión interna. En un motor de combustión interna, la quema del combustible se produce dentro del sistema. Los motores de combustión interna suelen ser más eficaces que los de combustión externa, ya que convierten directamente la energía térmica del combustible en trabajo mecánico. Es decir, aquí tenemos el ejemplo más común de que podemos encontrar, que es un motor de un coche. Aquí a la hora de que el combustible se encuentre dentro de un pistón, el mismo pistón hará una acción de compresión y acá esta válvula hará una chispa. Entonces esa chispa más la compresión harán esa combustión que se lleva a cabo dentro de este espacio, de este pequeño espacio. Entonces ahí mismo es donde se aprovecha esa energía que se está generando y eso permite que no se desperdicie tanto como en un motor de combustión externa. Bueno, la expansión y el escape de las mezclas dentro de la cámara de combustión obligan a los pistones a moverse hacia arriba y abajo. El movimiento de estos pistones unidos a bielas hace girar el cigüeñal. En última instancia, un sistema de engranajes en la cadena cinemática del coche impulsará las ruedas del vehículo y provocará su movimiento. Aquí es lo como habíamos comentado antes. Al tener esta acción de, de que se produce esta combustión, el pistón sube y baja de manera de que estos engranajes se muevan y al mismo tiempo esos engranajes están conectados a un eje, que es este, el cual transmite movimiento mediante el uso de poleas y estas bandas, haciendo que el carro se mueva. Bueno, como lo había mencionado anteriormente, bueno, existe un término llamado eficiencia térmica. ¿A qué nos referimos con la eficiencia térmica? Bueno, en un mundo ideal, en el que las máquinas térmicas pues están en un ciclo idealizado, eh, pues sería la eficiencia, sería el 100%, lo cual por varios motivos vamos a explicar a continuación, eso es imposible. Empezamos diciendo que pues el calor de salida nunca será cero, solo puede aproximarse. Las únicas situaciones en las que el calor de salida pues es cero, pues sería en una máquina térmica ideal, la cual pues no puede existir. Es necesario cuantificar qué tan cerca estamos de esta condición ideal en una máquina. Es por eso que se ha decidido usar el término eficiencia térmica para decir si una máquina se está acercando al calor de salida cero. Podemos ver aquí en la imagen cómo hay un calor de entrada y se expulsa un trabajo. Y al final existe un calor de salida más frío que el inicio.
bueno, o va a un sumidero de temperatura, y esta QC no puede ser cero, es imposible que sea cero. Y es lo que vamos a explicar más adelante, eh, por el motivo. Bueno, aquí tenemos una de las definiciones de la eficiencia térmica. Tenemos que la salida de trabajo neto sobre la entrada del calor total es la eficiencia térmica. Aunque esta sea una de las formas, existen más para poder expresar la eficiencia térmica de una máquina. Aquí tenemos pues una descripción, ¿no? De que la eficiencia térmica es la forma de cuantificar el aprovechamiento del trabajo de una máquina térmica y se describe como el cociente que acabo de explicar. Salida de trabajo neto sobre la entrada de calor total. Y como he mencionado, existen más formas de cuantificarlo, sobre todo porque la eficiencia térmica se define como qué tanto la máquina puede aprovechar el calor que le suministramos y qué tanto de este trabajo se convierte, bueno, qué tanto de este calor inicial se convierte en trabajo. En un proceso ideal, pues todo el calor que le damos a la máquina se convertiría en trabajo, o al menos la mayor cantidad, pero en la realidad no es posible. Es a lo que tendemos, es lo que quisiéramos que sucediera, pero solo nos podemos aproximar. Es imposible aprovechar todo el calor de entrada y convertirlo en trabajo. Aquí tenemos otras definiciones. Por ejemplo, uno menos la salida, el calor de salida sobre el calor de entrada. Y también la eficiencia térmica puede ser el trabajo neto, trabajo de salida, sobre el calor de entrada. Y existen pues un poco más, varias más definiciones, aunque la más utilizada puede ser la segunda que está aquí abajo, la cual es trabajo de salida sobre el calor de entrada y nos daría por así decirlo, un número, un cociente que podemos expresarlo como un porcentaje, lo cual pues nos ayuda bastante a saber qué tan cerca está una máquina real de una ideal. Bueno, pasamos al siguiente tema, eh, que es posible ahorrar calor en la salida y pues como ya lo mencionó mi compañero en las diapositivas anteriores, es imposible. Y aquí explicamos un poco por qué. Dentro de un ciclo, solo parte del calor suministrado a la máquina térmica es convertida en trabajo. Es con lo que explicaba antes mi compañero. De toda la energía total que tú inviertas o suministres a un dispositivo, una máquina, esta solo aprovechará una pequeña porción de este. A esto es lo que se le llama eficiencia. Eh, ¿Qué tanto aprovecha la energía que se le está suministrando? Esta fracción de calor que es convertida en el trabajo se llama eficiencia térmica, que mide el desempeño de la máquina. Y aquí retomamos esta expresión anterior, en la cual la eficiencia térmica es igual al cociente del trabajo neto, es decir, el trabajo de salida, sobre el calor de entrada. Aquí tenemos una imagen que nos muestra cómo es un proceso en el que tenemos calor de entrada, trabajo neto de salida y calor de salida. Aquí podemos ver que suministramos una pequeña cantidad o mucha cantidad de calor a una caldera. Esta a su vez pasa por una turbina que es el trabajo. Pero ¿por qué sale así en forma de trabajo directamente? Porque aquí tenemos que realizar un movimiento en esta dirección para que ésta nos impulse hacia el otro lado. Y posteriormente el calor sale en un condensador, ya sea en mucha o poca cantidad. Y asimismo se sigue un ciclo que a su vez
se mete a una bomba, que este es el trabajo de entrada, y así se repite constantemente, se suministra calor, sale trabajo, sale calor y entra trabajo. Siempre es menor a la unidad y la restante energía que no es usada en máquinas térmicas termina en los ríos, lagos o la atmósfera, es decir, en nuestros sumideros infinitos, como la energía de desecho. La posibilidad de ahorrar calor de salida, es decir, la energía de desecho, es imposible, debido a que en todo ciclo debe existir una energía de rechazo por parte de un condensador, que es esta imagen que está haciendo alusión a todo lo que acabo de explicar. Bueno, ahora vamos a explicar uno de los motivos por el cual la eficiencia térmica de una máquina nunca podrá ser 100. Es imposible. Bueno, como menciona aquí el enunciado, es imposible completar un ciclo térmico sin rechazar una cierta cantidad de calor hacia un sumidero. Esto sucede con todas las máquinas térmicas, sin excepciones, porque un proceso ideal tomamos, bueno, nuestro volumen de control pues es la máquina y el trabajo se le suministra calor y nos da trabajo. Y no, por así decirlo, en el proceso ideal no se considera para nada la atmósfera, el sumidero infinito. Y en la realidad, pues sí, no podemos evitar que una máquina exista en la atmósfera, no podemos evitar que haya un sumidero infinito. Entonces, es a esto parte de lo que se refiere la segunda ley de la termodinámica, que también se puede decir que es, bueno, engloba el enunciado Kelvin-Planck, el cual veremos a continuación. Aquí está el enunciado Kelvin-Planck. Bueno, pues destaca algo muy importante, como lo había mencionado. Es imposible que un dispositivo que opera en un ciclo reciba calor de un solo depósito y produzca una cantidad neta de trabajo. Esto es, ¿a qué se refiere con un solo depósito? Bueno, se refiere a que si le suministramos energía de algún lado y solo exista la máquina en nuestro volumen de control, es imposible que funcione porque debe haber un sumidero, un lugar en el que haya transferencia de calor, en el que una parte del calor se rechace. Aquí podemos ver en las imágenes cómo entra trabajo y sale al ambiente. Este es el sumidero infinito. Si no existiera este sumidero, es imposible que exista una máquina térmica siquiera funcional. Eh, y pues también tiene un poco que ver que el calor se transfiere de la superficie más caliente a la más fría. No al revés, no por cuestión de la entropía no se puede transferir calor del frío a la superficie más caliente. Entonces, esto es una parte de lo que se refiere el enunciado Kelvin-Planck. Bueno, si empezamos a pensar un poco más a qué se refiere el enunciado, también podemos escribir como que es imposible tener una máquina térmica con 100% de eficiencia. Esto es porque, como lo mencionábamos, ¿no? Hay una parte de calor que le suministramos que se aprovecha como trabajo, pero siempre habrá una parte pequeña, pequeña o muy grande, dependiendo de la eficiencia térmica, que se rechace. Y siempre va a existir este rechazo hacia el entorno por cuestión ya inherente del trabajo y del calor. Forzosamente se requiere que este ciclo esté interactuando en un sumidero de baja temperatura. Y pues como lo hemos estado mencionando, nuestro sumidero de baja temperatura que hemos estado mencionando, pues casi siempre será la atmósfera terrestre. Aunque hay algunos dispositivos y ciclos que tengan un condensador, el cual es un sumidero de baja temperatura, este también está interactuando con la atmósfera, lo cual, bueno, lo vuelve. Sí, un contenedor o varios en los que se deposita todo el calor.
como lo habíamos explicado, pues los procesos idealizados no contemplan la atmósfera, porque la mayoría de las veces tomamos como referencia un ciclo diabático en el que no hay transferencia de calor. Y tenemos aquí la imagen, ¿no? Más demostrativa, en el que el trabajo que entra o ajá, un foco caliente que está, que le proporciona calor de entrada a una máquina, tiene que salir, tiene que haber un calor de salida de este trabajo de entrada y del calor de entrada a a un depósito frío, el ambiente. Y también pues habrá un trabajo de salida. Debe de existir, o más bien deben de existir estas cuatro pues magnitudes, por así decirlo, del trabajo de entrada, el calor de entrada y un trabajo de salida y un calor de salida. En mayor o menor medida, el calor de salida puede ser menor o más grande que el de entrada, pero siempre va a existir. Esta es a lo que se refiere el enunciado Kelvin Planck, de que siempre va a haber, existirá en el dibujo lo vemos como una flecha azul, que el calor está saliendo del sistema. Y bueno, compañeros, eso sería todo de nuestra parte. Esperemos que quede un poco más claro lo que es la eficiencia térmica y cómo es que todos los videos que vemos en internet sobre máquinas de movimiento perpetuo y de 100%, o sea, térmicas 100%, no son reales por los motivos que aquí se explicaron.